Hermano, Eh, justo sí, hermano Marcelino. es bueno recordar a nuestros padres, Adán y Eva, cuando cayeron en pecado, ellos estaban desnudos y vino Dios a buscarlos para cubrirlos su desnudez, perdonarles su pecado y demostrarles su amor hacia sus hijos. El hombre, cuando está en pecado, lo más que hace es esconderse de Dios, alejarse de Dios, ocultarse de la presencia. Eso es nuestra naturaleza humana. Y también nos recuerda en el desierto, Dios mandó a Moisés que enseñara la forma como debe ser vestido, por ejemplo, el sacerdote. El sacerdote tenía que entrar al lavacro donde Moisés lo lavaba todo el cuerpo. El sacerdote tenía que esperar que le vistieran con ropas de lino, le ponían una mitra que dice santidad a Jehová, toda la vestimenta que representa la justicia de Dios lo hace otro por él. Eso está representando a nosotros, que Dios hace toda la tarea. Es por gracia, por misericordia. Dios obra su justicia en nosotros. Simplemente nosotros tenemos que dejarnos conducir por el Espíritu de Dios. Si Dios te está tocando en tu corazón, yo tengo que bautizarme. Hay que hacerlo. Tengo que participar de esto, aquello. Hay que hacerlo por amor, no porque quieres con esa acto vas a ser salvo. No, Dios te salva, nos salva, no, yo me incluyo allí, nos salva por gracia, por misericordia, nadie merece, es porque Dios mandó a su Hijo, por su sangre todos fuimos curados, nuestras llagas han sido curados. Eso tenemos que aceptarlo por fe. Por eso es la justificación por la fe. Ayer decían, ¿no? ¿Qué es la justificación por la fe? Es el acto de hacer polvo las obras de los hombres para hacer Dios la obra que el hombre no puede hacer por sí mismo. Eso hay que entenderlo, hermano. Amén, amén, amén. Muy bien, hermano Marcelino. Gracias por tu participación. Ojalá que todos los hermanos participaran con sus preguntas que nos ayudan a entender. Sí, pues yo estoy poniéndome a pensar en Adán y Eva cuando ellos pecaron, hermanos, desobedecieron a Dios y para solucionar el problema de la desnudez, porque cuando pecamos estamos desnudos ante Dios, ¿no? Entonces, para cubrir esa desnudez, lo que ha hecho Adán y Eva fue pues coger hojas de higuera y ponerse delantales, hermanos, ¿no? Para esconder su vergüenza, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Entonces, ustedes se imaginan una hoja de higuera, ¿no? O sea, una planta, pues no, hermanos, una hoja, por más que aparentemente está cubriéndole, pero a lo largo del día, pues el sol lo quema, pues la hoja y la hoja se va a caer y va a seguir siendo desnudo. No va a cubrir realmente eso. De ahí que la intervención de Dios con Adán y Eva, ¿no? Es que Dios sacrifica a los corderitos y de las pieles de esos corderitos, Dios hace la ropa para cubrir, ¿no? A Adán y a Eva. Ese es un simbolismo, hermanos, también, ¿no? De que Dios a nosotros, pues, mientras estamos con pecado, pues estamos así desnudos, y pues el Señor, cuando Él nos toma a nosotros, pues, ¿no? Por su misericordia, nos cubre con ese vestido blanco que es un símbolo, ¿no? De la justicia del Señor Jesucristo. Y Él lo hizo todo, hermanos. No podemos nosotros acercarnos a Dios diciéndole de que nosotros estamos haciendo cosas buenas y así. No, no debemos cometer ese grave error, hermanos, porque nosotros todos somos pecadores. Y la misericordia de Dios, que es el Señor, nos toma así tal como estamos y Él nos cubre con una ropa blanca. Esa es la justicia del Señor. Él es el que ha hecho todo.
Y es un regalo la justificación, ¿no? La santificación también, hermanos, ¿no? Es un regalo de parte de Dios, ¿no? Dios es el que está trabajando en cada uno de nosotros. Y eso lo que también lo mostraba nuestro hermano Marcelino en su participación, ¿no? Qué interesante, hermanos. Bueno, aquí la palabra del Señor en Efesios 2, 8 y 9. Si algún hermano puede leer, ahí está en la pantalla. Ahí da la respuesta también. Valerio, hermano. Por favor. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Ajá. Efesios 2, 8 y 9. Muy bien, gracias, hermano. Así, alguna persona, algún hermano, hermana, puso este texto bíblico ahí, no en el internet, yo lo cogí y ahí está. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Si alguien tiene su Biblia, lo puede comparar, ¿no? Si está de acuerdo a la Biblia. Hermano, también podemos comparar con Santiago 2:26 dice lo siguiente, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Eso dice también paralelo, Muy bien, contexto muy sería. bien. Gracias, hermano, por el texto que aparentemente parece contrario, ¿no? A lo que estamos hablando de la justificación de la fe, ¿no? Justamente hay muchos personajes, ¿no? Que, sinceros, yo me imagino, ¿no? Que han aparecido a lo largo de la historia, reformadores, que no querían nada saber con el libro de Santiago, con el libro de Hebreos, ¿no? Que hablan claramente las cosas también, ¿no? Porque no lograban entender, pues, ¿no? Pensaban de que la salvación es a través de las obras, ¿no? Como el hermano acaba de leer, Santiago, ¿no? Capítulo 2, ¿no, hermano? Eh, 2:26. sí, hermano. Entonces, ahí aparentemente no estuviera diciendo que la salvación es por obras, pero no es así, hermanos, no, no es así, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que la verdadera fe, hermanos, la verdadera fe se manifiesta, ¿no? O sea, el producto de la verdadera fe, el resultado de la verdadera fe es las obras buenas. No es que por obras buenas yo alcanzo las cosas que Dios dice, ¿no? La salvación y todo, y la santificación, no, sino es al revés. Cuando aceptamos a Jesús, aceptamos su Espíritu Santo, aceptamos su presencia, entonces nuestro ser humano cambia, ¿no? O sea, Dios lo utiliza, nuestra boca, nuestros pies, más, todo para hacer obras buenas. Es la Hermano, presencia también, de Dios el que hace y entonces la obra es una prueba, diremos, ¿no? Una manifestación de que ese tiene una verdadera fe. No al revés, no, no al revés. Sí, hermano Celso. Romanos 10:10 también aclara lo siguiente, porque con el corazón se cree, y sería la fe, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está también paralelo, hermano. Muy bien, claro, son resultados, ¿no? De la presencia del Espíritu Santo en una persona, ¿no? Bueno, acá claramente dice, hermanos, la palabra del Señor, por gracia sois salvos, por gracia, dice, ¿no, hermanos? ¿Qué cosa es gracia, hermanos? Gracia es a ver, ayuden, hermanos, ¿qué cosa es gracia? Dice, por gracia sois salvos, ¿no? ¿Dónde? Un Gracia, regalo. un regalo, muy bien. O sea, en este caso es la misericordia de Dios, el amor de Dios, la justicia, es todo, ¿no? Que es un regalo de parte de Dios, ¿no? O sea, Dios hace todo y nos alcanza como un regalo. Esa misericordia que no lo merecemos, pero ahí nos regala el Señor. Entonces, por eso dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. En este caso, por medio de la fe, ¿qué significa, hermanos? Por medio de la fe, dicen. O sea, por gracia sois salvos, dice, pero por medio de la fe. Si no hay fe, hermanos, entonces no hay nada, pues, hermanos, ¿no? La fe, ¿qué significa, hermanos? Por medio de la fe.
porque vivimos en un mundo que aparentemente nuestros ojos no lo ven así físicamente a Dios. Vivimos en un mundo de pecado. Entonces, por medio de la fe, hermanos, eh, Jesús también nuestro Señor, es Jesús, pagando por nuestros pecados, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro que Él estaba pagando por los pecados, por eso no pudo ver al Padre Dios. Pero sin embargo, por medio de la fe, Él continuó, aunque no veía a su Padre. El Señor dijo, no, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está la fe, ¿no? De igual manera que nosotros, por más que no vemos físicamente a Dios, parece que todo está mal en este mundo, ¿no? Así vivimos en medio de ello. Pero por fe creemos, ¿no es cierto? Por más que no vemos físicamente, pues, pero creemos, eso es la fe, ¿no? Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe, dice. Esto es importante, hermanos, la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aclara aquí, hermanos, que esto no es de nosotros, ¿no? O sea, no logramos, no, esos méritos de la salvación por nosotros mismos, no. Es un regalo de Dios, dice, pues es don de Dios. Don significa regalo, pues es don de Dios, no por obras. Aquí está bien claro, hermanos, en la palabra. La salvación no es por obras, hermanos, sino es un regalo de Dios. Para que nadie se gloríe, dice todavía, ¿no? Porque generalmente cuando uno hace obras, uno se glorifica a sí mismo. Recuerden el fariseo que entró al templo y con las manos levantadas al cielo y de pie, él se glorificaba a sí mismo. Señor, yo no soy como aquel publicano que estaba en la puerta, un publicano. Los publicanos pues eran cobradores de impuestos, ladrones, porque robaban así, ¿no? No soy como ese ladrón, ese publicano que está ahí, no soy. Yo devuelvo mi diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana, creo que dice también yo, bueno, él se justifica a sí mismo por las obras que hacía él. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Este hombre, este fariseo, que practicaba todas esas cosas que dijo, se fue vacío a su casa. O sea, no obtuvo nada de Dios. ¿No? El justificarse a sí mismo no vale, hermanos. Mas el publicano que estaba en la puerta del templo, él se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí, yo soy un pecador. No tenía ni valor para levantar sus ojos hacia arriba, porque él reconocía lo que él era. Y entonces dice el Señor Jesús, este publicano, que realmente era un ladrón, pues él encontró pues perdón, salvación, todo, ¿no? Y se fue pues contento, ¿no? A su casa. Hay una gran diferencia ahí, hermanos, ¿no? Entonces, ahí está, hermanos. El texto bíblico, Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso está en Efesios 2, 8 y 9. Esas figuras puse, ¿no? Y ahí el comentario del Espíritu de Profecía dice, ¿no? Que en estos últimos tiempos, hermanos, siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, como ya hizo un recuerdo el hermano Marcelino, en el Pentecostés, cuando el Señor Jesús se fue al cielo, ¿no es cierto? Y ya después de la resurrección, en el día 50, el Pentecostés, ¿no? Así es, hermanos, me corrigen si estoy mal. Entonces, es ahí donde el Espíritu Santo se derramó. Entonces, los siervos de como Pedro, ¿no? Que estaba ahí, la iglesia unida en ese tiempo, predicaban pues con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Y eso también se va a repetir, hermanos, gracias a que el Espíritu Santo será derramada, la lluvia tardía, decimos, o sea,
En el Pentecostés era la lluvia temprana y ahora, hermanos, viene la lluvia tardía de igual manera. Siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Y eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Donde estés, donde estemos, hermanos, tenemos que proclamar el evangelio, ¿no? Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. Se realizarán milagros, hermanos, en estos días, como en esos días de tiempo apostólico, hermanos, el Pentecostés. Dice que Pedro, hermanos, caminaba por la calle y las personas sacaban sus enfermos, simplemente que la sombra de Pedro, pues, cogiera, ¿no?, al enfermo y ya se sanaban, ¿no? Así dice, ¿no?, la palabra del Señor. Milagros que se hacían, ¿no? Y claro que Dios, no es que Pedro o los discípulos tenían alguna potestad, algún poder, no, es que Dios utilizaba pues a sus hijos con el poder del Espíritu Santo, pues hacían todas las cosas. Se realizarán milagros entonces en estos últimos días, hermanos. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes, hermanos, en este último tiempo. Pero hemos visto en este conflicto entre el bien y el mal, también Satanás también efectuará pues sus falsas maravillas, hermanos, hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres, como dice Apocalipsis 13:13, hermanos. Así pues, hermanos, los habitantes de la tierra volverán en sí para adoptar una posición. Ahí recién los seres humanos van a ponerse, ¿no?, a pensar, van a entender y van a tener que adoptar una posición o tomar una decisión, hermanos. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda del Espíritu de Dios. O sea, la manifestación va a ser del Espíritu Santo, hermanos, a través de los hijos de Dios. No es porque alguien le va a convencer o que nosotros estemos intentando convencer a alguien, ¿no? No, es el mismo Espíritu de Dios que va a hacer entender, ¿no?, lo que es verdad y lo que es mentira. Aquí dice, los argumentos ya fueron presentados. Hoy en día estamos estudiando todos los argumentos, lo que dicen las profecías, estamos entendiendo. Pero en esta última etapa, antes de la venida del Señor Jesús, es el Espíritu Santo, hermanos, que va a tocar los corazones de todos los seres humanos. Sembrada está la semilla y ahora brotará y dará frutos, hermanos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de rendirle obediencia. Hay dos casos, ¿no? Unos que realmente van a tomar la decisión, ¿no, hermanos?, de aceptar al Señor, entregarse al Señor, pero otros que no van a lograr tal vez entender, como dice, la verdad, porque están impedidos, ¿no? Porque bueno, en el libre albedrío yo diría, hermanos, pues la persona va a rechazar, ¿no? Va a rechazar. Pero entonces los rayos de luz penetrarán en todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Es ahí, hermanos, donde una persona ha de tomar decisiones, ¿no es cierto? La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. Claro, al entender, al conocer, hermanos, pues así como nosotros también, pues, ¿no, hermanos? ¿Qué cosa a ti, hermano, te impedía entregarte al Señor, no? A través del santo bautismo. De repente, la familia, de repente, ¿no? O de repente, no sé, los colegas de trabajo, o el barrio, no sé, las personas, tus amigos. No, tú de repente tenías que confrontar con todo eso, has confrontado, ¿no? Pero has tomado una decisión de entregarte. Entonces, también este último tiempo, todo ser humano va a tener la oportunidad de tomar una decisión, ¿no? Y como dice aquí, muchas personas, para muchas personas, la verdad les será más preciosa, pues, que su amistad, que el compadre, que la comadre.
entonces pues va a tomar una decisión de entregarse al Señor Jesús. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará pues en las filas del Señor. Así está ya profetizado, hermano. Y en la lección pues de este viernes hay preguntas, ¿no? Como dice aquí Elena de White, declara que el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Ciertamente, dice, ¿no? Yo me preguntaba, ¿no? Eso, ¿cómo eso, no? Que el mensaje del tercer ángel sea el mensaje de justificación por la fe. Por eso viene una pregunta acá. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué relación tiene la justificación por la fe? ¿No? Eh, ¿Qué relación tiene la justificación por la fe con el mensaje de los tres ángeles, hermanos? Esa es una pregunta, hermanos, muy importante, ¿no? ¿Qué relación tiene la justificación por la fe con el mensaje de los tres ángeles? Ahora, Es la misma, dice, hermano, es la misma. sí, o sea, en realidad, porque ahí están los mensajes, ¿no? El primer mensaje, a ver, hermanos, el primer mensaje dice, temed a Dios y dadle gloria, dice, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, los mares y las fuentes de las aguas. Dice así, ¿no? El primer mensaje, ¿no? ¿Cómo? Ahí vemos la justificación por la fe. Dice, temed a Dios, o sea, respetad a Dios, ¿no? O sea, reverenciar a Dios, bueno, dadle gloria, o sea, mostrar el carácter de Dios, darle gloria, ¿no? La hora de su juicio ha llegado. Bueno, Dios está juzgando. Y adorar al Creador, aquel que hizo los cielos y la tierra. Adorar. ¿Dónde está esta justificación por la fe? Después, en el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia, aquella que ha hecho beber, ¿no? El vino de su fornicación a todo el mundo. Ha caído, ha caído. ¿Dónde está allí la justificación por la fe? Y el tercer mensaje nos está hablándonos, ¿no? De que hay de aquel que se hace marcar con la marca de la bestia, dicen, ¿no? Entonces va a recibir las plagas, todos los juicios de Dios, ¿no? Así dice. El que se hace marcar con la marca de la bestia. Y finalmente dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahí termina esos tres mensajes. Y yo pregunto, ¿no? ¿Y dónde está pues la justificación por la fe? En esos tres mensajes. O sea, cuando uno analiza, piensa, yo también me pongo a pensar y digo, ¿dónde está esa justificación por la fe? A ver, ¿qué piensas tu hermano? ¿Qué piensas tu hermana? ¿De qué está hablándonos Hermano esos justo, tres mensajes? Sí, hermana Mónica. eh, bueno, yo pienso que cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro creador, como, como lo que es Él, eh, entendemos y nos damos cuenta que nosotros somos nada, o sea, lo que hemos hablado tantas veces, al lado de lo que es nuestro Dios, nosotros no somos nada, nosotros no merecemos nada. De hecho, nosotros lo que merecemos es la muerte, o sea, el exterminio, porque somos pecadores. Entonces, el Señor en su infinito amor nos salva a través de o sea, a través de su Hijo Jesucristo. Eh, Eso es justificación por la fe, el creer que la única forma en la que yo puedo ser salvo o en que yo merezco acercarme a Dios es por los méritos de Cristo. Muy bien, hermano. Sí, pues, hermanos. Bueno, yo lo que he entendido, hermanitos, es de que nosotros los seres humanos, aquí estoy haciendo un dibujito de una persona, no, bueno, con mi cursor aquí estoy con mi ratón, ¿no? Y el problema del ser humano es de que está desconectado de Dios, pues, ¿no? Aquí está Dios, no Dios.
Entonces el ser humano está desconectado de Dios, separado de Dios. No, aquí hay una separación, hay un abismo, así está. Y el mensaje de los tres ángeles, si uno analiza punto por punto los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles, en realidad la justificación por la fe viene a ser de que el hombre, reconociendo su situación, su condición, porque Dios a través del Espíritu Santo nos hace dar cuenta, entonces, hermanos, ¿qué pasa? La solución para todo ese problema, o sea, ser justificados por la fe, es que yo, por la fe, creo, pues creo que Él tiene la solución y entonces me conecto con Dios. Pero para conectarse con Dios, hermanos, hay necesariamente este abismo tiene que cubrirse, no, tiene que haber un puente, ¿no es cierto? Y ese puente, ¿quién viene a ser, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo, cuando entramos en comunión con Dios, y Dios también entra con nosotros en comunión, ¿no es cierto? A través de su Espíritu Santo, o sea, Cristo entra a nuestro corazón. Aquí va a dibujar, si es posible así, un corazón. Hermano, Y aquí está Cristo. Entonces, en punto por punto, ese mensaje de los tres ángeles yo analizaba y veía, hermanos, de que realmente esa comunión con Dios, porque ¿quién va a tener va a temer a Dios? Hermanos, ¿quién va a temer a Dios? Aquel que está en comunión con Dios, o sea, aquel que establece comunión con Dios. ¿Quién va a glorificar a Dios? Solamente aquel que entra en comunión con Dios, como lo estamos haciendo cada mañana, y podemos reflejar el amor de Dios. ¿Quién va a poder pasar el juicio que estamos pasando? Solamente el que está en comunión con Dios, se rinde a Dios. Entonces, cuando habla de la caída de Babilonia, hermanos, pues está diciéndonos de que separados de Dios, o sea, estando en las costumbres, tradiciones, separados de Dios, estando en la Babilonia. Por eso hay un mensaje de amor, también dice, sal de Babilonia, sal de esas tradiciones y costumbres, vuelve a mí. Y entonces, ese también es pues la justificación por la fe, de que tengo que volver a Dios, estar en comunión con Dios. Y la advertencia del tercer mensaje, hay de aquel que se hace marcar, dice, la justicia de Dios, que realmente pues el que está separado de Dios se va a condenar, va a perderse, ¿no? Entonces yo lo que veo es esa justificación por la fe, ahí está, ¿no? A través de Jesucristo encontramos pues esa justificación, esa santificación, ¿no? Entonces, ahí es lo que personalmente estoy observando yo. Hermano Celso, ¿querías decir algo? sí, hermano, San Juan 16:8 dice lo siguiente, la obra del Espíritu Santo, lo que hace. Y cuando Él venga, por el Espíritu Santo, convencerá al mundo de qué, de pecado, de qué, de justicia y de juicio. Eso sería justificación por la fe, hermano. ¿Quién hace? El Espíritu Santo. Pero Claro, es ¿quién Dios. envía? Hermano, Sí, a ver, acerca. disculpen, hermanos, estoy en el tren, estoy entre dos coches no se puede hablar aquí. En el mensaje del tercer ángel, ahí está establecido una frase que resume lo que estamos hablando. Es la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús viene a ser, hermanos, la respuesta, porque todos los que tienen fe en Jesús o la fe de Jesús son testificados, son justificados por Dios. Muy bien, hermano, gracias, hermano Waiki. Entonces ahí está, ¿no? La justificación por la fe es obra de Dios, hermanos, así como la santificación es obra de Dios. Y a través de Cristo, hermanos, pues entramos en comunión. Todo depende de Dios. Dios nos está advirtiendo a través de esos tres mensajes
de que debemos estar en comunión con, salir de la Babilonia y estar con Dios, ¿no? Bueno, hay otras preguntas, ¿no? Que dice, por ejemplo, acá, vuelve a leer Apocalipsis 14:12, lo que decía Waiki, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la diferencia, dice, entre guardar los mandamientos de Dios y el legalismo? ¿Dónde está esa diferencia de guardar los mandamientos de Dios y el legalismo? Aparte dice, la obediencia. ¿Cuándo se Bueno, convierte en legalismo? Dice, la obediencia, ¿cuándo se convierte en legalismo, hermano? ¿De qué manera alguien que no guarda los mandamientos de Dios aún así puede ser legalista? ¿De qué manera alguien que no guarda los mandamientos de Dios aún así puede ser legalista? Preguntas muy importantes, hermanos, que en la escuela sabática se tiene que resolver, pues, hermanos. Entonces, hermanos, miren, la diferencia entre guardar los mandamientos de Dios y el legalismo. Y aquí también, ¿no? La obediencia, ¿cuándo se convierte en legalismo? O sea, obedecer los mandamientos de Dios. Uno podría estar guardando los mandamientos de Dios y estar y ser legalista, ¿no? Obedeciendo los mandamientos de Dios, ser legalista. ¿Cuándo? bueno, justo Sí, hermano Marcelino. el motivo por qué lo guardo. Si yo lo guardo los mandamientos para salvarme, entonces soy legalista. Pero Amén. si yo obedezco a Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos, entonces ya no soy legalista, porque lo guardo por amor a Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por amor de mí. Todavía dice la señora White de esta manera, que en el plan de redención que Dios preparó, su justicia dice ninguna trama, ninguna hebra de ese ropaje que Dios preparó es de la obra humana. No entra ninguna trama, ninguna hilacha, ningún hilo, podemos decir, está con las obras de los hombres, sino Dios lo hace todo por nosotros. Entonces, cuando yo y todos obedecemos a Dios, guardamos los mandamientos, no es porque queremos salvarnos por guardar mandamientos, porque ningún ser humano, tanto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, se salvará por guardar mandamientos. Todo es por gracia, por misericordia. No, Dios nos salva. Eso es bueno entender, hermano. Muy bien, gracias. Y así las personas, hermanos, en el tiempo de Pablo, no se preguntaban, entonces ya no vamos a guardar los mandamientos de Dios, o sea, que ya no valen los mandamientos de Dios. Entonces, la respuesta contesta el apóstol Pablo, inspirado por Dios. No, o sea, dice de ninguna manera, o sea que cuando uno dice, no, ya vamos a desechar los mandamientos de Dios, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Más aún, la ley de Dios es más importante todavía, ¿no? La ley de Dios más importante. Entonces, eh, hermanos, porque la justicia de Dios hace de que Dios es el que justifica al ser humano pagando por el pecado del hombre, no con la muerte en la cruz. O sea que la ley es tan importante que no se puede desechar. Por eso Cristo murió en la cruz, pagando, ¿no? Lo que demandaba la ley. La ley de Dios demanda la muerte del pecador. Y como el hombre para ser salvo no podía morir, si morimos, pues ya estamos perdidos. O sea, la segunda muerte, ¿no? Entonces, Jesús, o sea, Dios mismo, a través del Hijo aquí en la tierra, pues él tuvo que hacer eso, ¿no? Con su muerte pagar aquello que nosotros no podíamos. Entonces, eh, bien, hermanos, entonces está claro, creo, hermanos, lo que se está comentando aquí. Cuando, lo que dijo, la motivación. Si yo estoy guardando los mandamientos de Dios pensando que obedeciendo voy a alcanzar méritos para ser salvo, entonces eso se llama legalismo y está mal.
está mal, ¿no? Entonces, no es obra del ser humano, ¿no? Está bien que guardemos los mandamientos de Dios y es beneficioso para todo ser humano en esta tierra. Es de bendiciones, vas a ser cabeza, no vas a ser cola, así dice la palabra del Señor, todo ello. Pero la salvación no es por los méritos de lo que estás guardando los mandamientos. Debería ser simplemente un resultado de que estás con Jesús en tu corazón. Si Jesús está en tu corazón, cualquier persona que tiene a Jesús en el corazón va a obedecer todos los mandamientos de Dios. Por eso también hay un texto bíblico que dice, si tú dices que conoces a Dios, pero no obedeces los mandamientos de Dios, eres mentiroso, dice la palabra del Señor. La verdad no está en ti. Entonces, el tener a Jesús en el corazón, hermanos, automáticamente uno va a dar fruto. Él dice el Señor Jesús, yo soy la vid, el árbol, el tronco, ¿no? El árbol. Y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer, dice. Pero cuando estamos juntos, la rama está junto al tronco, entonces recién puede dar obra, o sea, frutos buenos, ¿no? De igual manera, estando con Jesús, automáticamente los frutos vienen, pero es para honra y gloria de Dios, no para honra y gloria del hombre, porque Dios a través del Espíritu Santo opera pues en la persona. Bueno, la última pregunta, no hay 4 creo en esta lección. ¿Qué respuesta puedes dar a quienes nos critican cuando hablamos de las bestias feroces y de la temible advertencia que se encuentra en el libro de Apocalipsis? Además de la respuesta obvia, que hablamos de ellas porque están allí escritas en el libro, ¿qué otras respuestas puedes dar? Miren la pregunta aquí, hermanos, ¿no? ¿Qué respuestas puedes dar a quienes nos critican cuando hablamos, ¿no? De lo que dice el Apocalipsis. Ahí habla, ¿no? Acerca de las bestias feroces y de la temible advertencia que nos hace, ¿no? Este mensaje también de los 3 ángeles. Entonces, ¿qué respuesta puedes dar? Dice, ¿no? A ellos, ¿no? Bueno, en este caso, hermanos, no sé, pero lo que sí, yo he estado viendo que yo felicito a las personas, incluso que nos puedan criticar, porque ellos también están evaluando en función al conocimiento de la Biblia, ¿no? Están evaluando, ¿no? Y veo que, como dice el Señor Jesús, ¿no? Todo ser humano hace cosas negativas porque no sabe lo que está haciendo. O sea, le falta conocimiento de Dios para distinguir lo bueno de lo malo. Así que está en esa situación el ser humano en esta tierra. Y cuando Dios nos hace entender qué es lo bueno y lo malo, ahí ya sabiendo, tomamos decisiones, ¿no? De entregarnos al Señor y el Señor opera las cosas buenas en nuestro ser. Así que, hermanos, la respuesta a las personas es mostrarles que solamente Dios, el amor de Dios, hermanos, el amor de Dios puede hacer posible de que la persona se acerque a Dios. Felicitar a las personas, decir, yo recuerdo hay alguien que fue invitado, pero entonces veía, ¿no? De que no estaba de acuerdo, pero lo felicitaba, ¿no? Porque en primer lugar ya tiene una Biblia, ¿no? Y ahora que se pueda guiar por lo que dice la Biblia, pues es lo mejor que podía hacer. Entonces, la gente pues va a reaccionar en función a su conocimiento también de la palabra de Dios. Y es así, hermanos, ¿no? O sea, todo ser humano, ¿no? Y hay que orar también, hermanos, ¿no? Y hay que compartir también el Evangelio, ¿no? El amor de Dios, sobre todo, para las personas, así como nosotros hemos visto el amor de Dios en todo este plan de salvación que Dios ha hecho, vemos el amor de Dios. Y así también las personas que vean el amor de Dios en este plan de salvación, lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces también ellos van a poder
obedecer las cosas que dice Dios, ¿no? Van a amarlo a Dios. Y finalmente dice, analicen en clase los acontecimientos mundiales de la actualidad. ¿Qué cosas han visto suceder que podrían ayudar a definir los eventos finales? ¿Cómo lograr un equilibrio entre ser conscientes de los tiempos en los que vivimos y no quedar atrapados en especulaciones infructuosas sobre lo que aún no se nos ha revelado? Bueno, la hermana, por ejemplo, hay una hermana que decía, ¿no? Idolatría, dice la Biblia, contexto bíblico decía ella, ¿no? Es vivir, ¿no? En fornicación, bueno, entonces, así dice la Biblia, yo le felicito, dice, correcto, ¿no? Que no solamente idolatría, hermanos, es inclinarse ante una imagen, sino también es, pues, desobedecer a Dios, ¿no? En nuestro ser. Eso también es idolatría, ¿no? O sea, no hacer caso a Dios, eso se llama idolatría también, pues. Muy bien. Y yo digo gracias, ¿no? Porque tal vez no hemos visto ese ángulo, pero ahí está. Esa hermana también comentaba eso, ¿no? Y claro, ¿cómo no vamos a felicitar? Las personas también, hay mucha gente que está en búsqueda de Dios, aunque no lo está leyendo la Biblia, pero hay que invitarles a que puedan leer la Biblia. Bien, hermanos, finalmente veamos pues el resumen de la lección que nuestro hermano Sergio ha hecho. Ahí está el versículo, hermanos, ¿no? Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Entonces ahí, hermanos, nuestro hermano pues comenta y dice, ante la inminente crisis final de este mundo, Dios ha llamado a un pueblo a proclamar un triple mensaje de advertencia, hermanos. Estamos llegando al final, al fin del mundo, hermanos. Y esta crisis final que viene a este mundo. Y Dios nos ha llamado a ti y a mí para proclamar este triple mensaje, hermanos, de advertencia. En primer lugar, pone aquí el hermano, acepta el evangelio y adorar al Creador porque ya llegó el juicio. Es el caso nuestro, hermanos, y ojalá que de todos, aceptar el evangelio y adorar, pues, no al Creador. Porque ya llegó el juicio. Dios es justo y está juzgando, ya, hermanos. En segundo lugar, no seas confundido por Satanás. Huye de él y abraza la verdad. Para que suceda esto, hermanos, no ser confundidos por Satanás, necesito sí o sí estudiar la palabra del Señor, la Biblia, ¿no? Con toda sinceridad. Y así vamos a poder huir y abrazar pues la verdad que está escrita en la Biblia, ¿no? Tercer lugar, mantente firme en la crisis final. No capitules ante la presión. Hermanos, sí, pues vamos a estar en diferentes lugares. Incluso, hermanos, dice que nos van a atrapar, ¿no? A través del poder, ¿no? Los poderes, los entes poderosos que el enemigo va a utilizar en esta tierra, nos van a coger ahí y nos van a llevar, pues, ante los jueces de este mundo. Y vamos a tener la oportunidad de testificar acerca de nuestra fe. Mantente firme en la crisis final. No te preocupes, dice Dios. No te preocupes qué vas a decir, qué vas a hablar. Yo voy a hablar a través de tu boca, dice Dios. Eso dice, son promesas. No hay que estar preocupados ahora qué voy a decir. No. Estemos firmes nada más y Dios va a poner palabras en nuestra boca. Eso es lo que es la promesa del Señor. No capitules ante la presión. O sea, no te rindas, ¿no? Ante la presión. Ahora, ¿cómo podemos proclamar este mensaje? ¿De qué forma debemos prepararnos nosotros mismos para no ser vencidos por el enemigo? ¿Quién podrá obtener la victoria? Ahí están las preguntas que hace nuestro hermano.
¿Cómo podemos proclamar este mensaje? ¿De qué forma debemos prepararnos nosotros mismos para no ser vencidos por el enemigo, hermanos? Creo que ahí todo se va a centrar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y así como Cristo, en la lucha contra Satanás, él dijo, escrito está, escrito está. Así se defendió. Tenía conocimiento de la palabra del Señor. ¿Quién podrá obtener la victoria? Bueno, hay que conocer la palabra del Señor. Y lo resume la lección, hermanos. Aquí están las partes. La primera parte, preparación para la crisis final. Tres cosas aquí. Mantenerse alerta. Esto es importante, hermanos. Si nos descuidamos, ya fuimos. ¿No es cierto, hermanos? A veces nos distraemos y sin darnos cuenta ya estamos separados de Dios. Entonces hay que mantenerse alertas, hermanos. Dos, dice, conocer la verdad. Conocer la verdad, claro. Hay que estar, así como estamos haciendo cada mañana, no olvidarse de eso, de tener comunión con Dios personal cada uno, ¿no? Tres, recibir poder. O sea que siempre encomendarnos a Dios y que el poder del Espíritu Santo dirija nuestra vida en las actividades que tenemos que hacer cada día. La segunda parte es una pregunta, dice, ¿quién obtiene la victoria? Y acá lo subdivide aquí en dos partes. ¿Quién obtiene la victoria? Dice, habla acerca de la gloria de Dios. El Cordero, dice. Muy bien, hermanos. El desarrollo de esta lección, preparación para la crisis final, esta primera parte dice así, mantenerse alerta. El texto que usa es Primera de Tesalonicenses 5:6. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Entonces, hermanos, no debemos dormirnos como los demás, dice, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. O sea, hermanos, veo que hay que sobreponernos a las exigencias que puede haber cotidianamente, hermanos, que uno tiene que ganarse tal vez el pan de cada día y tiene que correr por acá, por allá y hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues, o sea, no dormirnos quiere decir, hermanos, que siempre hay que dedicar, no, la primera hora de la mañana para estar en comunión con Dios. Muchos ya están en el trabajo a estas horas, así que otros tienen que levantarse a las 4 o 3 de la mañana y así. Pero siempre lo primero que se debe hacer, dedicar siempre a Dios unos minutos, arrodillarse, encomendarse a Dios para hacer las cosas. No perder eso, ¿no? Entonces, por eso dicen, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. El comentario dice ahí, al hablar de la crisis final, Pablo nos da información importante. Ahí está en Primera Tesalonicenses 5, 1 y 6. Ya no va a haber tiempo para ver los textos bíblicos, hermanos. En el verso 1 dice que nos está hablando aquí. Tenemos suficiente conocimiento sobre fechas y acontecimientos. Esto hemos estudiado en la semana. Ahí está el sueño de Nabucodonosor, la estatua, cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y las piernas, piernas de hierro y los pies en parte barro cocido y en parte. ¿Qué significan? Significa cabeza de oro, Babilonia, pecho de plata, Medo-Persia, y el siguiente es Grecia, el de bronce, ¿no? El vientre de bronce, las piernas de hierro, Roma, y estamos en el tiempo acá en el pie, que es parte hierro, parte de barro. ¿No? Estamos en ese tiempo y hay una piedra que cae y destruye toda la imagen. El fin del mundo es la segunda venida del Señor Jesús. Eso también está ilustrado en el capítulo 7 de Daniel, hermanos. Está ahí que Babilonia simbolizado con león, con dos alas. Después viene Medo-Persia como oso, esa bestia, ¿no? Oso, con tres costillas en la boca, un hombro levantado. Después de Medo-Persia viene Grecia, simbolizado con un leopardo, con cuatro cabezas, cuatro alas. Y después de Grecia viene pues Roma, hermanos, simbolizado
con una bestia indescriptible, ahí está con 10 cuernos, ¿no es cierto? Con 10 cuernos. Y de ahí sale un cuerno pequeño. Roma, todavía estamos en esa época, ¿no? Pero es Roma ya papal, ¿no? Religiosa. Entonces, y así, la crisis, hermanos, llegará inesperadamente, como dice ahí. Uno tendría que leer 1 Tesalonicenses 5:1 y si alguien puede apoyar, hermanos. La crisis llegará inesperadamente. Como ladrón en la noche vendrá pues el Señor Jesús. El ladrón no nos avisa cuándo nos va a robar. Y así va a ser la segunda venida del Señor Jesús, ¿no? Nosotros no seremos sorprendidos porque somos hijos de luz, dicen los versículos 4 y 5. Estamos preparados, ¿no? Estamos estudiando la palabra del Señor, estamos encomendándonos a Dios y Dios pues es el protector. Si nos acogemos a Él no dice, no te puedo cuidar hoy día, no. Él dispone, hermanos, todos sus ángeles para cuidarnos si nos encomendamos a Él. Y la voluntad de Dios será lo que nos pase en el día también, las cosas que pasan. Debemos mantenernos alertas, pues hermanos, dice el versículo 6. ¿Cómo mantenernos alerta en vela, vigilantes? Tal como nos dijo Jesús, solo podremos estar alerta y preparados a través de la oración. Orar, dice, ¿no? Orar, que debemos orar, hermanos. Orar sin cesar, dice Primera de Hermano Tesalonicenses Justo, 5:17. Sí, hermano Raúl. buenos días, hermano. Buen día, hermano. Eso de estar velando, eh, yo voy entendiendo, hermano, en la vida práctica, en la vida diaria, ¿no? Y claro, yo escucho, ahorita estoy escuchando que hay que velar, pero el problemita es cuando algo me provoca o alguna cosa no me gusta y mi carácter no inmediatos. Y en ese momento que mi carácter cambió, seguramente pues me olvidé y ya cuando ya está hecho, cuando ya he reaccionado, recién me doy cuenta de que no debió hacer eso. Entonces, eso de estar velando es muy personal, ¿no? Y de verdad hay que estar atento, porque no sé qué pasa, pero nos olvidamos en ese momento y ya hemos cometido que no debíamos hacer, no debíamos de esa manera reaccionar. Eso, hermano, es a cada momento nos pasa algo personal, hermano Julio. Amén, amén. Así es, así es. Sí, pues, hermano Raúl, nuestra condición, ¿no? Humana y en forma integral, ¿no? Que estamos compuestos, ¿no? No solamente en la parte espiritual, sino también en la parte física, un cuerpo. Como decía el apóstol Pablo, ¿no? Que hay leyes que están en su propio cuerpo que le lleva a cometer el reaccionar, ¿no? De una determinada manera, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros deberíamos tener cuidado, ¿no? Como dices, yo pienso encomendarnos a Dios y estar velando en el sentido de que justo cuando alguien ya nos está provocando y ya sabemos que vamos a reaccionar mal, nuestro cuerpo no automáticamente quiere reaccionar mal, sería bueno orar en esos momentos, o sea, que el Espíritu Santo nos dice justo, no respondes, cállate. Entonces, callarse, ¿no? Porque la naturaleza nuestra es responder, ¿no? Pelearse. Entonces, habría que ese rato orar y decir, Señor, ayúdame, estoy en peligro, ayúdame. Y entonces nuestra boca lo va a cerrar el Señor y entonces ya no vamos a estar peleándonos, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Pablo logra todo lo puede en Cristo, ¿no? Porque él ve que hay que justamente, pues en esta situación, mirar a Cristo y ver, ¿no? Yo recuerdo que ahí como cuando jugábamos fútbol, ya antes de conocer al Señor era muy peleandero, yo también, ¿no? Nos peleábamos así, ¿no? Jugando fútbol. Pero cuando me convertí, ya seguía jugando fútbol, pero alguien me pateó, ¿no? Por atrás y me hizo caer al suelo y me levanté, ¿no? Para pelearme y me acordé, pues, ¿no? De que era cristiano. Y entonces, ahí es donde viene el Espíritu de Dios, entonces le digo, suave, suave, nomás, no, o sea, ya,
no me he peleado, ¿no? Entonces, y es así, hermanos, ¿no? Que el Espíritu Santo en esas situaciones, ahí está, pues presente también, y cuando tú te recuerdas lo que eres hijo de Dios, entonces, pues vas a actuar como hijo de Dios, ¿no? Bueno, no sé, pero cada uno debe tener su propia experiencia, como lo has dicho, hermano. Bueno, en la segunda parte dice conocer la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En pocas palabras, hermanos, que cuando un conductor de un auto respeta las reglas de tránsito, pues se siente libre, tiene todos los papeles y todo. Como un hermano no tenía papeles y estaba preocupado yendo por otras calles porque habían no lugares donde los policías están y están revisando a las personas, o sea, los documentos de los conductores. Y pues él tenía miedo, como no estaba en regla sus papeles, no era libre, pero preocupado, no se iba por otros sitios. Pero cuando ya tuvo papeles, todo está en regla y él decía, no, y ahora nadie, ningún policía, yo quiero que me cojan los policías porque estoy en regla, en todo estoy bien, bien. Y es así, pues te sientes libre cuando estás respetando lo que Dios dice, sus leyes, sus mandamientos, todo, eres libre, ¿no? Conoces la verdad y la verdad pues te hace libre, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lo transgredimos? Entonces nos sentimos pues ya preocupados, nos escondemos por acá y por allá. Y a veces uno equivocadamente piensa que haciendo lo que le da la gana es libre. Dice, no, yo soy libre, puedo hacer lo que me da la gana. No es así, pues, hermanos, ¿no? A ver que el conductor se vaya por la vereda, ya pues va a pisar a la gente, o se pase semáforo en rojo, y ya pues se va a chocar y o le van a poner, bueno, pues papeletas, bueno. Entonces, cuando uno respeta todas las leyes, no solamente en este caso, diría yo, las leyes aquí espirituales que Dios nos pone, no los 10 mandamientos de la ley de Dios, sino hay leyes en el mundo físico también, hermanos, que Dios ha puesto esas leyes, y si uno respeta esas leyes del mundo físico, en la alimentación que siempre nos recuerda el hermano Celso, si uno respeta esas leyes, vas a estar bien, vas a estar sano también, ¿no? Pero si desobedecemos, pues cosechamos, ¿no? Lo que sembramos. Bueno, entonces, hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Debemos desenmascarar los errores que durante siglos Satanás ha estado introduciendo en la iglesia. Hermanos, yo estoy recordando lo que dicen, ¿no? Antes decían, fumar puede ser dañino, ¿no? Para tu salud. Fumar puede ser dañino. Desde el momento en que ya la gente, o sea, las personas, investigando así, que el cigarrillo, el humo del cigarrillo produce cáncer, entonces ahora ya han obligado a que pongan las cajetillas de cigarro. Entonces, fumar es dañino para la salud, no puede ser dañino. De igual manera, hoy en día, hermanos, ¿cómo es el enemigo, no? Dice, beber, o sea, tomar alcohol, ¿no es cierto? Bebidas alcohólicas, bueno, cerveza, tantas cosas. Entonces dice, puede ser dañino, pero en realidad, pues es dañino, ¿no? Porque nadie ha matado más que lo que es el alcohol, hermanos, ni las guerras, todo. Por efectos del alcohol, los accidentes y tantas cosas, hermanos. Los hogares destruidos es a consecuencia del alcohol, pues, hermanos. Las drogas también están. Entonces, hermanos, así esto, desenmascarar, hermanos, los errores que durante siglos Satanás está introduciendo en la iglesia. Y en la parte espiritual también, hermanos, han entrado pues tradiciones, costumbres, filosofía humana y han desechado la palabra de Dios. Y entonces, así, ahora en estos últimos días se está desenmascarando esos errores, ¿no? Eh, los introdujo aún antes de la caída del Imperio Romano. ¿No? Históricamente nos está avisando que cómo han entrado esas costumbres en la iglesia cristiana, como base de la doctrina no católica y ortodoxa. Cuando la Biblia se levantó con fuerza en la Reforma, se siguieron pues aceptando algunos de estos errores. En el siglo XIX se incorporó un poder aún más osado, el espiritismo. Entonces, hermanos, hay un poder que también, el espiritismo, ¿no? ¿No? Eso también hay que tener cuidado porque esa doctrina, pues, incorrecta, ¿no?
de que el muerto no ha muerto o que se ha ido al cielo, al purgatorio o a otro sitio. No, no es correcto. La Biblia dice que el muerto va al panteón, su cuerpo se transforma en polvo y ya cuando venga el Señor Jesucristo, no cuando venga el Señor Jesucristo, resucitará, ¿no? Si es que ha creído en el Señor Jesucristo, la persona resucitará. Dice, para ganarse a todo el mundo, los protestantes serán el lazo de unión entre el catolicismo y el espiritismo, ¿no? Entonces, hermanos, esa triple alianza ha de sucederse, ¿no? Para esta última batalla, para ganarse, dice a todo el mundo, pues entonces la unidad de los protestantes será el lazo de unión, dice, a través del protestantismo, hermanos, habrá un lazo de unión entre el catolicismo y el espiritismo. Una unión basada en estos errores, hermanos. La única forma de enfrentar los errores de Satanás es abrazar la verdad, hermanos, estudiando la Biblia para conocer a aquel que es la verdad y obedecerle, hermanos. La otra parte es recibir poder. Claro, sin el poder de Dios no podríamos hacer nada, hermanos. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y esa es la presencia del Espíritu Santo que se derramará así como el Pentecostés, hermanos, en cada uno de sus hijos, en ti, hermano, en mí y así, para que podamos predicar así como dice la palabra del Señor. En esta parte, hermanos, el comentario dice, la oración y el estudio de la Biblia nos preparan para proclamar el mensaje final. O sea, no perdamos, hermanos, de vista. Ayer, por ejemplo, yo no pude salir porque estuve de viaje, hermanos, pero entonces yo decía, y entonces no voy a estudiar, no me voy a preparar. Entonces uno tiene que sobreponerse, a pesar de que es un viaje y todo ello, siempre tiene que estar preparándose, estudiando la palabra del Señor. Pero esto no es suficiente, dice, necesitamos el poder que desciende del cielo, hermanos. O sea, el Espíritu Santo, necesitamos que el Señor esté presente en nuestra vida. La expresión griega exousia es la que usó Jesús para expresar el poder que acompañaría a los discípulos y a los 70 cuando fuesen a proclamar el Evangelio. Ahí está en Mateo 10, Lucas 10 también, hermanos. Este poder es otorgado por el Espíritu Santo, así como los discípulos, como predicaba Pedro, ¿no? El pueblo que proclama el último mensaje tiene unas características definidas, hermanos. Entonces, en estos últimos tiempos, el pueblo que predica el mensaje se mantiene, pues, se mantienen unidos a Cristo por la oración. Si nosotros, los hermanos, vamos a estar unidos, es porque estamos en primer lugar unidos a Cristo y automáticamente los hermanos nos unimos porque estamos con Cristo, ¿no? La Biblia es su único credo, claro, esto es importantísimo, hermanos, ¿no? No es la opinión mía, la opinión de un pastor, no es la opinión humana, no, es lo que dice la Biblia, hermanos, lo que dice la Biblia, ¿no? Eso es importante. La Biblia es su único credo, así tiene que ser, hermanos, para los predicadores de estos últimos días. El Espíritu Santo es su única fuente de fortaleza y es Dios quien tiene que hablar a través de nuestra boca, hermanos. Así es, hermanos. La otra parte es, ¿quién obtiene la victoria, hermanos? La gloria de Dios es lo que estamos estudiando ahora. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. O sea, el Espíritu Santo se derramará como lluvia tardía en nuestros días, hermanos. Los ángeles, mensajeros de Apocalipsis tienen significado simbólico. Representa pues al pueblo de Dios. Los ángeles, hermanos, es un símbolo nada más de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, no esos tres ángeles que dan los tres últimos mensajes, y el cuarto ángel que estamos viendo acá en Apocalipsis 18:1 también es el pueblo de Dios, que a través de su Espíritu Santo, hermanos, está proclamando el mensaje. En Apocalipsis 10:1 representa a Jesús mismo también, claro. El Señor es la gloria, pues, de nuestro Padre Dios, que ha estado en esta tierra, ¿no? Y en el monte de transfiguración hizo mención nuestra hermana Nancy, ¿no? En Apocalipsis 18:1 representa también al Espíritu Santo, como lo estamos mencionando, ¿no? Es la presencia del Espíritu Santo. Solo Dios puede alumbrar la tierra con su gloria, hermanos. Ahí están los textos bíblicos.
Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, Dios le mostró pues su carácter, hermanos. Entonces, cuando se habla de la gloria de Dios, es mostrar el carácter de Dios. Dos cosas, hermanos, importantes. Dios es infinitamente grande en amor, en misericordia, hermanos. Y en segundo lugar, Dios es justo, hermanos. Dos cosas. Dios es amor y Dios es justo. Ahí está resumido, diríamos, el carácter de Dios. La gloria de Dios es su carácter, nos dice aquí. Este carácter fue puesto en entredicho por Satanás. O sea, Satanás cuestionó el carácter de Dios. Pero en la cruz del Calvario, hermanos, el Señor Jesucristo pues mostró a todo el universo, no solamente esta tierra, el verdadero carácter divino, que Dios es amor, como dice Juan 3:16, hermanos. El mensaje que convencerá al mundo es el amor y la justicia de Cristo. Dos cosas importantes, hermanos. La gente cuando vea el amor de Dios y la justicia de Cristo, hermanos, pues ahí estará viendo la gloria de Dios y podrá también, si es su decisión, o sea, de acuerdo al libre albedrío, ¿no? De apegarse a Dios, volverse a Dios, pues amén, ¿no? Será para vida eterna. Y finalmente el cordero que fue inmolado es digno pues de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así como nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pues él como ser humano, él pues vino para salvarnos, ¿no? Como un hermano mayor. Y él ahora está pues en el cielo como nuestro líder, ¿no? Como generalmente a veces o hay una población que es liderada, ¿no? Por de repente un dirigente, alguien que los represente, ¿no? Entonces a nosotros nos está representando en el cielo el Señor Jesucristo. Entonces a Él le están adorando, hermanos, como nuestro Dios, porque es Dios, ¿no? El Cordero que fue inmolado es digno, pues, ahora, hermanos, de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Como lo dijo el Señor Jesús, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todo el mundo, ¿no? Y al que cree, ¿no? Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y enséñenles todas las cosas que yo estoy haciendo. Muy bien, hermanos. Entonces, aquí en 26 ocasiones Apocalipsis habla de Jesús como el Cordero inmolado, cuya sangre nos limpia de pecado. Jesucristo crucificado es el mensaje central, hermanos, de los tres ángeles, del libro de Apocalipsis de toda la Biblia. Sí, hermanos, es el Señor Jesucristo que gracias a Él, pues todos los mensajes pues nos indican que hay vida eterna, salvación a través de Él. Y lejos de Él no hay salvación, hay condenación. No convenceremos a nadie por nuestra pureza, nuestra obediencia o nuestro conocimiento de la verdad. Si Jesús no es el centro de nuestro mensaje, dice, si Jesús no es el centro de nuestro mensaje, no hay victoria posible. Nadie será rescatado del error, nadie resistirá en la crisis final, hermanos. Así que, hermanos, Jesús tiene que estar con nosotros. Si no está Él, pues no funciona nada. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Solo Jesús debe ser exaltado y mostrado ante el mundo. Solo Él es la razón del mensaje de los tres ángeles. Ojalá que la gente vea, ¿no? En nosotros, pues, el amor de Dios. Los hombres podrán resistir firmes en el conflicto únicamente al estar enraizados, dice, y fundados en Cristo. A ver, los hombres podrán resistir firmes en el conflicto, únicamente, dice, al estar enraizados y fundados en Cristo. Deben recibir la verdad como es en Jesús y solo pueden satisfacer las necesidades del alma cuando la verdad es presentada de esa manera. O sea, enraizados, agarrados firmemente de Jesús, solamente así, hermanos, se puede predicar. El predicar de Cristo crucificado, Cristo, nuestra justicia, es lo que satisface el hambre del alma. Hacer entender esto, hermanos, acerca de que Cristo crucificado es nuestra justicia, Él es el que satisface pues nuestra alma, el hambre del alma. Cuando obtenemos el interés de la gente en esta gran verdad central, la fe, la esperanza y el valor vienen al corazón, hermanos. Y hay otra cita todavía, habrá una serie de acontecimientos que tendrán por objeto mostrar que Dios domina
la situación. La verdad será proclamada en un lenguaje claro e inívoco. A nosotros como pueblo nos incumbe preparar el camino del Señor bajo la dirección de su Espíritu Santo. El Evangelio debe ser dado en su pureza. El mensaje que tanto significa para todos los habitantes de la tierra será oído y comprendido. Los hombres verán dónde está la verdad. La obra progresará más y más hasta que la tierra entera sea amonestada. Entonces vendrá el fin. Bien, queridos hermanos, nos hemos pasado del tiempo, pero voy a pedir aquí, voy a terminar, hermanos. Vamos a ir a una cita aquí con Saraí, que está esperando aquí Oraremos, hermanos. Bien, querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Te alabamos, te adoramos y nos encomendamos en tus manos también, Padre. Bendice aquí a Saraí, ponemos en tus manos. Ella se va a ir a hacer ver sus ojos, Señor, para la intervención que ella espera, Señor. Tú dirige todo, Padre. También de igual manera te pido por todos tus hijos que están en esta sala, Padre. Bendiciones a cada uno de ellos, Señor. Te suplico todos favores en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los